Muy buenos días, racita viajera, sean ustedes bienvenidos a Jaipur. Oigan, fíjense que Jaipur es conocida como la ciudad rosa y es la capital de Rajasthan. Es una de las ciudades más visitadas en el norte de la India, sobre todo por turistas extranjeros. Y es que forma parte del Triángulo Dorado, que es Agra, Delhi y Jaipur. Y pues sí, Jaipur es bien conocido por sus increíbles fortalezas, palacios, templos de monos, bazares y de todo un poco. Pero sí, definitivamente si andan por Agra, Delhi o lo que sea, deberían definitivamente de darse una vuelta por acá, porque en serio, chequen nada más esta fortaleza en la que estoy ahorita. Pero es que vean nada más la hermosura de este lugar y hacia donde volteen a ver, va a haber fortaleza, raza. Miren, incluso arriba de la montaña del otro lado pueden seguir viendo todas las bardas inmensísimas de lo que alguna vez fue este mega imperio. Yo creo que si vienes a Jaipur y no visitas el fuerte de Amber, prácticamente no viniste. Este lugar está increíble. Tienen que sí o sí ponerlo en el primer puesto de su lista aquí cuando vengan a Jaipur. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es de los prácticamente de las fortalezas más bonitas que ver en toda la India. Vamos a conocerlo por dentro. Oigan, vengo entrando aquí a lo que es la fortaleza de Amber y está bastante grande este patio. Miren nada más la inmensidad. Se llama Jalev Chowk y aquí era donde tenían pues entrada prácticamente fácil toda la gente del pueblo en general. Y es que por acá, si se fijan bien, hay un edificio que ahorita lo vamos a ir a visitar y ahí eran las salas de audiencia pública donde el rey se mostraba ante toda la gente del pueblo para escuchar todas sus peticiones. En pocas palabras, este se llama el Diwan IM y ahorita vamos para allá. Y el patio prácticamente tenía dos entradas, que es Surakpol y acá está Chandpol, que es la opuesta, está del otro lado de la pared. Vamos a lo que sigue. Por acá está el puesto de tickets, está a la mera mitad del fuerte, pero vengan para que vean cómo está la vista hacia la montaña desde atrás. Y échenle un ojito a cómo se ve toda la fortaleza de Nahar Fort. Nahargarh Fort se llama, para que no me anden diciendo de que no sé pronunciar las cosas. Toda la vuelta a lo que es el Amber Fort. Igual y en uno de estos días me voy a dar la vuelta acá en un atardecer, un amanecer, porque dicen que está padrísimo desde ahí las vistas. Saben, se me hace demasiado raro estar aquí en Rajasthan y ver todo verde fluorescente. ¿Yo qué les puedo decir? Pero es que la primera vez que vine todo esto era puro desierto. Me costó 500 rupias entrar aquí a lo que es el fuerte de Amber. La entrada a lo que es el Jalev Chowk, todo el patio grande este de acá, es gratuito, pero si ya quieres ver a partir de esta puerta de acá, tienes que pagar esas 500 rupias. Estoy en los arcos del Diwan IM, que es la sala pública de audiencias del rey. Y aquí era, como les decía, donde venían todos a quejarse amargamente de todas sus penas, de los problemas públicos de toda la ciudad y todo. Y vean nada más toda la gente que se vino a quejar el día de hoy. Haz de cuenta como si fuera realidad, ¿no? Estas columnas de mármol están súper bien cuidaditas y se une el mármol con la piedra rojiza en todo el techo. Está bastante impresionante para el tiempo que tiene este lugar de edad, ¿eh? Todas estas ménsulas de acá, cada una tiene un elefantito y están como si estuvieran cargando toda la viga de soporte del techo, ¿eh? El gobernante se sentaba por acá para escuchar las filas de personas que se ponían por este lado de acá. Y si no les gustaba tu propuesta, igual y hasta te ejecutaban ahí mismo. Este lugar fue construido en el siglo XVI por el Raya Man Singh I y la construyó sobre una montañita que se llama Chelkatela, que en serio nada más me recuerda las chelas, llévate la chela o algo por el estilo, las chelas to go. Man Singh era el gobernante de todo Amber y Amber era la capital en aquel entonces, pero terminó por cambiar a Jaipur. Esta fortaleza ha resistido bastantes invasiones, el paso del tiempo y todo, y a pesar de esto, vean nada más la hermosura del lugar que tenemos ahorita. En serio, pareciera como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Man Singh era
era uno de los generales favoritos para Akbar, que era el emperador mogol de la época. Y sí, le tenían bastante, pero bastante confianza. Y es por eso que le dieron este puestazo aquí en el fuerte de Amber como tal. Formaba parte de su mismo consejo y de todo. ¿Y quién era el emperador Akbar, el mogol importante que les estaba diciendo? Pues era el abuelo de Shah Jahan, que fue el que construyó el Taj Mahal. Esta compuerta que tenemos aquí adelante, súper colorida, es el Ganesh Pole, y esta daba acceso a todos los cuartos donde vivía la realeza. Esta puerta solamente la podían cruzar la gente de la alta alcurnia. Definitivamente este Ganesh Pole es el lugar más instagrameable de toda el área aquí del Amber Fort, para que no se vayan a quedar sin su fotito. Ahora sí, vamos a cruzar la puerta como si fuéramos de la alta alcurnia. Esta puerta representa la importancia de Ganesha en la vida de las personas. Vamos al siguiente patio y échenle un ojito a esto. ¡Wow! Vean nada más cómo está de lujoso esto. ¡Hijo de su! Por acá está el Sheesh Mahal, que es el Diwan Icaz, y esta sala era la sala de audiencias privadas del gobernante. Estas audiencias no eran para el público en general, eran para gente de bastante importancia como otros gobernantes, el rey. Y sí, Sheesh Mahal significa donde sus paredes y techos están llenos de espejos, y vean nada más, qué hermosura. A la esposa del rey le gustaba mucho dormir al aire libre, pero no la dejaban. Entonces cuando construyeron este lugar, le ponían antorchas o velas y todas se iluminaban los espejitos y daba el efecto óptico como si fueran miles de estrellas. Pero es que vean este nivel de detalle en las paredes con los espejos, raza. Imagínense todos los años que este lugar tiene a la intemperie, en el descuido, en el abandono, como le quieran llamar, y aún así al día de hoy vean esta hermosura cómo se ha conservado. Y también vean todas las columnas de puro mármol, que se fue poniendo medio amarillento, pero bueno, nunca va a tener el mismo mantenimiento que tuvo el Taj Mahal, porque aquí no hay el mismo presupuesto que este otro lugar, ¿verdad? Pero en serio, se ve todo increíble. Me encanta el Sheesh Mahal. Yo creo que es el sitio que ver aquí en el fuerte de Amber más importante y al que le tienen que dedicar más tiempo de todo. Y por acá está la recámara adentro. Acá no se puede entrar, tenemos restringido el paso, pero bueno, yo preferiría que se quedara de esta manera, así no se lo echa toda la raza. Y acá del Diwan Icaz, si se ponen a ver, justo al frente está el Suk Niwas, que era el sitio de placer del rey. Vamos a verlo. Aquí en el Suk Niwas había un sistema de enfriamiento, y por eso era que aquí vivían en los tiempos de verano. Imagínense que por aquí pasaba todo el agua que venía desde allá, caía como una especie de cascadita, donde tenía una especie de micro perforado al final, donde pasaba el viento y lo enfriaba. Vengo llegando al Cenana, que era prácticamente un laberinto dentro del castillo, más bien de la fortaleza, no es un castillo. Y para que sepan, el Cenana significaba el lugar donde estaban todas las mujeres de la realeza con sus asistentes. Aquí estaba hecho este laberinto a propósito para que cuando el rey fuera a visitar a una de sus esposas, las demás no se dieran cuenta de que lo visitó y se pudiera escabullir entre los pasillos. Y échenle un ojito, vengo entrando aquí, creo que es una de las habitaciones de alguna de las esposas del rey. Miren, acá hay un poco más, creo que tenían un poco más de espacio por acá. Fíjense, tenían aquí sus escaleritas y todo, y los techos están pues bastante conservados a lo que veo, para el paso del tiempo y sin mantenimiento. No sé por qué tengo el presentimiento de que el rey era chaparrito, era Lord Farquaad. El rey construyó toda esta serie de laberintos para que no se les pusieran celosillas. Imagínense la cantidad de chisme entre las mismas esposas junto con sus asistentes y todo. Pero en serio, este emperador era bien vivillo, pero canijillo. De hecho, dicen que si pegas el oído aquí a la pared,
puedes llegar a escuchar el chisme todavía. Ya me voy del Amber Fort, me gustó bastantísimo, por nada del mundo se lo vayan a saltar, yo creo que es lo más importante que ver aquí en Jaipur. Vamos a lo que sigue. Oigan, raza, me acabo de venir a Baradari, que es un restaurante que se encuentra dentro del Palacio de Jaipur, y es que en serio ya me estaba muriendo de hambre, entonces vamos a probar la comida de aquí. Miren, me acabo de pedir un chicken tikka masala, se ve bastante bueno, y acá Lorena se pidió el mutton curry. Vamos a ver si no se las cobra la venganza del curry mañana. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Está súper suavecito, Y vean las mexicanadas que uno se tiene que aventar después de tanto tiempo estar aquí en la India. Ya me hago mis taquitos con el naan y el chicken tikka masala. Pero sabe buenísimo, Me acaba de salpicar toda la salsa tikka en la camisa. Ya me fui a lavar, miren, ando todo mojado por todos lados. Mi playera favorita. Vamos a probar el postre, a ver si no me mancho otra vez. Miren. Está muy, pero muy rico, La comida de este restaurante, la comida sí está al mega 100. Lo que no está tan padre es el servicio. Sí se tardan bastante en traerte las cosas y andan como medio dormidones. Son muchos y todos dormidos o allá platicando, pensando en la inmortalidad del cangrejo. Vengo saliendo, raza. Oigan, voy a comprar el ticket y lo primero que estoy viendo es que está carísimo. Y no es que esté tan caro, pero es que 1000 rupias, hijo eso, miren, hasta 1250 rupias te puedes gastar aquí. Es como... Aquí las rupias es el relativo a los pesos mexicanos. Fíjense que algo que no me está gustando para nada de la India y que se me hace muy exagerado, y lo hacen en todos los países en general, pero aquí está muy pronunciado en general, y es que los precios de las entradas a los lugares aquí cuestan, no sé, imagínense que 500 rupias, y para los indios cuestan, ¿qué les digo? 2 rupias, 3 rupias, o sea, es demasiado la diferencia de precios que tiene que pagar el extranjero con respecto al local. Yo entiendo que el local debe de pagar muchísimo menos. Sí, por ejemplo, imagínense que van a Chichén Itzá en México, los mexicanos, no sé, pagan 400 pesos y el foráneo paga 700 o 600, pero aquí pagas en serio como 10, 15 veces lo que paga un indio. De hecho, acá tienen la fila india y la fila para los foráneos. Vengo saliendo del Diwan AM y aquí al frente está el Diwan ICAS. Acá atrás era la de audiencias públicas, y la del Diwan ICAS era donde solamente la gente de la rica y los gobernantes y todos podían pasar, que aquí justo está. Vengo entrando a una de las plazas aquí principales de lo que es el Palacio de Jaipur, y aquí tengo el Diwan-e-Khas. Aquí en la orilla del Diwan-e-Khas tienen 2 megatambos plateados, y es que en realidad no es que nomás sean plateados, son realmente de plata. Deshicieron 14,000 monedas de plata del Banco Nacional para hacer cada uno de estos tambos, y dentro pusieron agua del Ganges, que ya saben que es como el agua bendita del hinduismo. Esta vez que vine ahorita, ya había venido, como les había comentado bien, en 2016, se me hizo como más descuidado el palacio en general. Veo la pintura muy pero muy degradada ya, como que no le han dado mantenimiento prácticamente a nada. El sol, yo entiendo que sí es bastante abrasador aquí en lo que es Jaipur y todo, pero pues bueno, ¿qué le hacemos? Así está, los colores vibrantes que me había tocado ver en este palacio, al menos hoy no los he estado viendo hasta ahorita. Y yo ya venía decidido a presumirle los colores intensos del Palacio de Jaipur, y me quedé con las ganas. Espero que en el próximo patio nos toque algo mejor. Vámonos para allá. Básicamente, aquí en el Palacio de Jaipur hay 2 palacios en un palacio. Es Chandra Mahal y Mubarak Mahal, que es este que está aquí atrás de mí. Este está nuevecito, es del siglo XIX y era una sala de recepción para todos los dignatarios y altos mandos. Mubarak Mahal es el palacio bendito, eso es lo que significa, y no me van a poder acompañar dentro porque no permiten tomar fotografías ni videos ni nada, porque se desgastan desgraciadamente sus muebles.
Obviamente no. Desgraciadamente aquí en la India existen, no sé si tabús o qué onda, pero en serio, no te dejan tomar fotografías en ningún lado con tu cámara profesional. Te andan poniendo trabas con los videos, siempre te quieren extorsionar para que sigas grabando y muchas cosas más. Solo para que ustedes sepan, cuando vengan van a estar batallando un poquitín con esas cosas. Falsa alarma, sí me dejaron grabar adentro, nada más no me dejaron hablar. Pero miren nada más, vamos entrando ahorita a lo que es el centro de arte de todo esto, el complejo del Palacio de Jaipur. Vean esta pintura de este leopardo devorándose una cobra, pero la cobra se lo va a terminar por fregar aquí, una mordidona en la cabeza y con eso tuvo. Échenle un ojito a estas dos, pareciera como si fueran pinturas, pero están hechas de tela, ¿eh? ¿Cómo la ven? Aquí con el Mercedes. Por todo el área hay varias áreas de exposición y de todo. Miren, aquí está lo que es la galería de fotografía y pintura. Vamos a ver cómo está por dentro. Vengo saliendo ahorita de la galería y está padrísima porque tiene unas pinturas bastante bonitas y todo. Y también tienen las fotografías de muchos eventos históricos que ha tenido este palacio con su gente, sus maharajas. Y ustedes saben que con una imagen dice más que 1000 palabras y te puedes viajar completamente al pasado y cómo es que era toda la vida de aquella época, ¿no? Échenle un ojito a este edificio de acá que se llama Chandra Mahal y significa el Palacio de la Luna. Este edificio es de 7 pisos y los 6 pisos de arriba están ocupados para la familia real. Solamente está abierto al público el primer piso y es un museo. Exactamente, raza. Aquí hay muchos palacios en la India donde siguen viviendo las familias reales y en otros no. En otros sí los corrieron por completo. Pero sí, las familias reales tienen como su estatus dentro de lo que es la India y ustedes saben el sistema de castas y todo eso, pues bueno, están en el sistema de castas más alto de todos y como quieran verlo. Tienen buenos negocios con lo que es el gobierno y así, pero ya no tienen autoridad y mucho menos la autoridad que tenían antes. Exactamente, aquí vive la realeza todavía y en muchas otras ciudades, muchas fortalezas y de todo, todavía es que existen estas familias. No tienen autoridad pues sobre la gente ni nada por el estilo, pero sí tienen algo ahí de voz con el gobierno a veces, sobre buenos negocios y de todo. En la placita que está justo enfrente del Chandra Mahal existen 4 puertas como estas que están pero súper coloridas y bien bonitas. Aquí no se alcanza a ver esta, pero miren, acá está una de los pavos reales y otra por acá padrísima para que no se las vayan a perder y se tomen sus fotitos padrísimas aquí. ¿Qué huele, racita? Muy buenos días tengan todos ustedes. Oigan, el día de ayer ya ni me pude despedir de nadie porque en serio estaba súper cansado y de repente me morí. Vengo llegando a este lugar que es el símbolo de la ciudad de Jaipur. Sean ustedes bienvenidos al Palacio del Viento, Hawa Mahal. Seguramente ya habían visto este edificio en una película, en algún libro o en algún documental o lo que sea. Y es que su fachada es altamente llamativa, con todas estas mini ventanas por todos lados. Hijo, eso, ¿a quién se le olvida este lugar? Siempre lo van a ver en la publicidad de Jaipur, a donde quiera que vayan. Y para que sepan, no es el lugar más bonito que tiene Jaipur, no. Pero es algo que tienen que ver cuando vengan aquí, sí. Se encuentra en medio del caos. Pues sí, también. Yo creo que es un lugar que por nada del mundo se deberían de perder. Aquí mismo es una parte como si fuera una expansión del Palacio de Jaipur, de lo que es el Cenana, que era el área de las mujeres. Y estas ventanitas que tiene acá, que son más de 900 ventanitas que tiene, era para que la gente, las mujeres de la realeza, se pudieran asomar por estas ventanitas para ver lo que estaba haciendo la gente en general en su vida cotidiana sin ser vistas ellas. Y a este lugar se le llama el Palacio del Viento precisamente porque tiene estas más de 900 ventanas, específicamente 953 ventanas. Y cuando el aire pasa por un área más estrecha, o sea que se hace como una especie acaudalada, lo que pasa es que aumenta la velocidad del aire y a esto se le llama efecto Venturi. Cuando estaban dentro de las habitaciones se sentía el fresco un poquito mejor. Y la entrada del Hawa Mahal está aquí como a 20 metros, aquí está la entradita para que no se me vayan a perder, ¿eh? Vamos adentro a ver qué onda.
No manchen, raza, hasta el pastelito de la fiesta se armaron aquí. En serio parece un verdadero mercado aquí adentro. El Java Mahal sí se ve un poquitín más grande aquí en la maqueta de lo que realmente es. No sé si sea cierto o no, ahorita lo vamos a ver. No me esperaba tanto. Ya empecé a cachar a la raza infragante aquí. Vean nada más, miren. Ahí andan las típicas parejitas disque ligando y todo, ¿eh? Estas ventanas de colores por acá, podías chismear en todos los colores, en todos los espectros de color posible. Y ya si te querías atrever a más, estaba la ventanita para que te asomaras descaradamente al chisme. No, pero ya bien, se ven padrísimas todas las ventanitas, como que agarraron los colores que tenían que estar aquí. Este palacio fue construido en 1799 por Sawai Pratap Singh con el motivo principal de expandir el cenana del Palacio de Jaipur, que era el área de las mujeres de la realeza. Este lugar, raza, está considerado como el máximo exponente de la arquitectura Rajput, y en serio, si se ponen a checarlo desde afuera, se van a dar cuenta que toda la fachada parece como si fuera la cola de un pavo real. No, hombre, amor, quédate tantito porque ya se andan agarrando los de las motos con el tuk-tuk aquí abajo, ¿eh? Ándale, ya vámonos. Vamos a los últimos pisos a ver cómo está la vista desde allá, desde arriba. Hasta parecieron que le hicieron justo a la medida, ¿eh? El edificio tiene 5 pisos y los últimos 2 pisos, los más altos, están más estrechos, y por eso es que tiene la forma piramidal, esa forma de cola de pavo real de la que les había hablado. Estoy en la parte más alta de todas y están padrísimas las vistas desde aquí para que no se lo vayan a perder. Tienen vista a todos lados, Fuerte de Amber, están las fortalezas del tope de la montaña, por acá está el Palacio de Jaipur y muchos lugares más. No se lo pierdan. Oigan, qué padre está aquí, ¿eh? En serio, sí se siente esa frescura de la que decían en los libros, de que entra el fresquecito por todos lados. Ya me voy del lugar, está padrísima la arquitectura, sí le hace falta unos toquecitos de pintura al palacio como tal y todo, pero en serio, sí vale mucho, pero mucho la pena de que vengan. La vez pasada solamente lo vi por fuera y no me quise meter. Esta vez dije, wow, sí me lo perdí la vez pasada, entonces para que sí se metan. Vamos a lo que sigue. Algo bien padre que hay que hacer aquí en Jaipur es venir a ver las famosísimas telas de este lugar, y es que en serio son de muy alta calidad. Aquí pueden encontrar desde lo clásico de algodón hasta pashminas y telas suavecísimas, en serio. Aquí hay bazares de todo tipo de telas, de arte, de zapatos, de comida, de todo un poco en general, ¿eh? En general está padrísimo todo, y ¿saben qué es lo más padre que está aquí? Es que está muy bien organizado y está bastante limpio en general, ¿eh? Vamos a checar una tienda de ropa a ver qué tal. A ver, ¿cuál te gustó? Este, ¿Qué es? un top de seda. Vámonos. Oye, está súper colorido, ¿eh? Y el estampado se ve bien bonito. Vengo llegando a Galtaji Temple, que es el templo de los monos aquí de Jaipur, y en serio este lugar está muy como en medio de la nada. Sí está al ladito de la ciudad, pero está como encallado en medio de las montañas y todo, como podrán ver. Miren, para donde quiera que volteen a ver hay montañita y todo. Y hay bastantes changos, obviamente, monos, hay de los monos resus por todos lados también. Este lugar es bastante importante para el hinduismo y de hecho hay muchos peregrinos que vienen para acá todos los años. Se ve bien padre en donde está y todo. De hecho, en la parte de acá de arriba está saliendo, brota el agua de la montaña y llena una especie de piletas que tienen por allá. Obviamente, como el nombre lo dice, está lleno de changuitos por todos lados. Estos son macacos del tipo resus. Y obviamente, para que sepan, son raterillos. No son tan malvados como los de Indonesia, pero sí, no hay que estar como que descuidado, porque sobre todo cosas chiquitas te las pueden quitar, como celulares, cámaras pequeñas, yo que sé, un micrófono de la cámara, cosas por el estilo son lo que les pueden volar. Los lentes, he visto bastantes lentes tirados por muchos lados, pero sí, para que sepan, están calmaditos aquí, pero de repente se me descontrolan mis compadres. Ahorita conocí una parejita de Colombia que me hice amigo de ellos y todo, muchos saludos, pero a uno de ellos le mordió la mano uno de estos macacos grandotes.
grandotes. Entonces, para que sepan, si alguna vez les llega a morder uno, pues al menos tienen que vacunarse contra la rabia y contra el tétanos. Y en definitiva, este lugar podría llamarse también el Templo de las Vacas. Está atiborrado por todos lados. Y échenle un ojito a esta parte de acá. Este es el Templo del Sol, y por acá por la montaña brota el agua que sale por el templo y sale por esta puertecita de acá y llena toda esta pila de agua de acá. Y aquí esta agua la consideran sagrada en el hinduismo, y pues todos los hinduistas se vienen normalmente a nadar aquí. Está bien padre el lugar y todo, está como en medio de la naturaleza y eso me gusta mucho. Lo malo es que como están todas las vacas por todos lados, hay muchas, está minado el campo, en pocas palabras. Entonces el piso sí está bastante sucio y todo, y los changuitos obviamente su comportamiento es estarse robando cosas y las dejan tiradas, bolsas de papitas, cocas. Si voltean a ver por acá, se van a dar cuenta que está toda llena de basura aquí la orilla de la montaña. Pero en general, muy bonito, miren por acá a estas pinturas que se encuentran en la orilla de estos templos. Miren, bien detalladitas, a pesar de que están a la intemperie, bien, pero bien cuidaditas. Me gustan mucho. El lugar está bastante ideal para que se vengan aquí al atardecer, que descansen del bullicio de toda la gente y todo. Sí hay gente, pero prácticamente nada a comparación como lo que es la ciudad de Jaipur u otras atracciones. De hecho, la primera vez que vine aquí creí que era una ciudad fantasma. No había absolutamente nadie en el lugar. Oigan, no, lo que sí noté es que los changuitos aquí sí son un poco más amigables que los otros macacos en general del mundo, pero no por eso les tienen por qué dar la confianza. Mucho cuidado siempre, y acuérdense, nunca los vean a los ojos y nunca los alimenten porque van a desatar su furia. Miren, aquí en esta es la puerta para entrar al Templo de los Monos, y para que sepan, te va a traer tu taxista y te van a tener que dejar aquí en la mera entrada, porque hay una especie como de mafia de taxistas que no te dejan subir a tus taxis hasta la parte de arriba. Solo para que sepan, está a 1 kilómetro, está bien a gusto la caminata y todo, para que no sigan estafando a todos los turistas. Pero bueno, raza, déjenme les enseño el hotel en el que me estoy quedando aquí en Jaipur. Bienvenidos al Taj Amer. Ahora sí, déjenme y les enseño mi habitación aquí en el Taj Amer. Es esta mi habitación, está bastante bonita, la cama king, increíble. Tiene sus burós por acá, miren, con cortes de mármol en el tope. El piso es todo de mármol. Y por acá está la pantalla con un escritorio aquí pues para poner cositas, ¿no? Y todo. Y acá al final está como sofá aquí para aventarte después de todo el cansancio, con su mesita. Aquí normalmente te ponen fruta y todo, con chocolatitos que ya me los zumbé el día de hoy. Miren nada más este ropero que tenemos por acá, clásico de la India. Y si le abrimos aquí, aquí están como los servicios y todo, miren, aquí están las aguas, que esto ya está incluido, cafetera, y por acá está el frigobar y ciertas cositas que puedes llegar a comprar como nueces, chocolates y de todo un poco. Oigan, y un gran detalle que les tengo que contar sobre los hoteles Taj es que las camas están súper, pero súper bien acolchonaditas. Duermes como rey, en serio. Y las cortinas, hijo, eso, te hacen de noche el día, incluso a las 12 del mediodía. Pero bueno, vamos a conocer el baño. Miren nada más, me encanta este espejo. ¿Qué ole, raza? Aquí andamos. Y por acá vean el lavabo, padrísimo, todo de mármol. Al igual que el piso se continúa por acá, acá están las toallitas abajo. Y por acá tenemos la regadera. Bien a gusto todo. Esta sí no tiene tina de baño. Y por acá tenemos el excusado. Tenemos aquí un cuarto que me dijo Lorena que no se los enseñara por nada del mundo, porque es nuestro closet y está todo tirado por completo. Está bastante grande, muy espacioso y todo, para que echen todas las maletas y todo.
Es todo por el día de hoy, raza. Espero que les haya gustado Jaipur. A mí me fascinó, en serio. Esta ciudad siempre es un placer regresar y todo. Mañana voy a la ciudad de Udaipur. Si ustedes tienen a alguien que les pueda interesar este video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y mañana nos vemos para otra aventura de Big Viajero. Vámonos a Udaipur.